Clínica Medical Duarte para dar ampliación a las actividades de la unidad de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar de la institución. Esto corresponde a una serie o a un ciclo de presentaciones en donde vamos en esta oportunidad a hacer una iniciación o presentación de lo que es la unidad de insuficiencia cardíaca de la institución, y posteriormente todos los jueves de cada semana vamos a comenzar a hacer la socialización del protocolo de falla cardíaca de la institución. Esto con el fin de unificar información y hacer que todo el trabajo dentro de la institución sea organizado y llegue pues un orden a través del seguimiento de los lineamientos que están propuestos por esta guía de práctica clínica. ¿De dónde sale la necesidad de hacer una guía de práctica clínica de falla cardíaca? Pues no es una situación que nosotros estemos atravesando de forma particular. La insuficiencia cardíaca es una condición que afecta de forma global a toda la población mundial, ¿okay? Y las grandes sociedades a nivel mundial, refiriéndonos a los americanos, los europeos, los canadienses, los japoneses, y también acá mismo en nuestra región, en especial la Sociedad Colombiana de Cardiología, han actualizado en los últimos 3 años las guías de atención de pacientes con insuficiencia cardíaca. En los últimos, digamos, 5 o 10 años ha surgido una actualización muy vertiginosa con respecto a los conocimientos que tienen que ver con falla cardíaca en relación con muchas de las terapias que están dando resultados y que han modificado la evolución de la enfermedad. Y queremos entonces dar una justificación del por qué es necesario la creación de unidades de insuficiencia cardíaca para generar, digamos, un mayor apego a los lineamientos de estas guías. Con respecto a la epidemiología de la falla cardíaca es una patología prevalente, sumamente prevalente a nivel global. Sin embargo, los registros regionales, digamos, tienen una pequeña variación dependiendo de las poblaciones estudiadas, pero la prevalencia va alrededor del 1.2, 1.5% hasta cerca del 4-5% en algunas poblaciones. Eso va a depender de la longevidad de cada población y de los sistemas de salud de cada una de estas poblaciones, que favorezca no solamente el diagnóstico de la patología, sino también el manejo de condiciones crónicas que son predisponentes para el desarrollo de esta condición. Sin embargo, a nivel nacional, tenemos que la prevalencia estimada de falla cardíaca es de aproximadamente 2.3%. Esta información viene dada por registros de falla cardíaca a nivel nacional, liderados por la Sociedad Colombiana de Cardiología a través del registro colombiano de falla cardíaca o RECOLFACA, del cual nosotros actualmente formamos parte como centro reclutador de información. Y esta prevalencia entonces está descrita alrededor del 2.3%. Sacando unas cuentas estimadas, según el DANE para el 2021, la población de Colombia era de alrededor de unos 51 millones de habitantes. Lo que significa que basándonos en esta prevalencia, nosotros estamos frente a más de 1.100.000 pacientes con falla cardíaca sintomática. Y en el norte de Santander, para una población estimada de 1.6 millones de habitantes, quiere decir que nos estamos enfrentando a casi 40.000 personas con el diagnóstico de falla cardíaca sintomática. Y hago el llamado de atención porque más adelante, durante los ciclos de capacitación que vamos a ir desarrollando con respecto al tema, vamos a ver que hay una población importante de pacientes que cumplen criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca, pero que no tienen síntomas. Y la mayoría de los registros que actualmente se están llevando a nivel nacional no los incluye. Por lo tanto, la prevalencia de la patología se estima que es mucho mayor a la que actualmente los registros están demostrando. En cuanto a un análisis un poco de costo que tiene que ver con la atención del paciente con insuficiencia cardíaca, es muy importante resaltar que más de la mitad de los recursos
financieros que se destinan para atención en salud de los pacientes con insuficiencia cardíaca se consumen a nivel hospitalario. Más aproximadamente un 60% de todos esos recursos se gastan durante las hospitalizaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y el resto de esos recursos van para evaluaciones ambulatorias, cuidados ambulatorios del paciente, cuidados en atención primaria y medicamentos. Es importante también que nosotros comprendamos que la evolución de la insuficiencia cardíaca tiene que ver con la intensidad del gasto de esos recursos que se emplean para la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca, y clasificar según el estadio de evolución a la insuficiencia cardíaca nos permite estimar qué población va a consumir mayores cantidades de recursos, entendiendo que aquellos pacientes que se encuentran en fases más avanzadas de la enfermedad ameritan durante su evolución mayor número de consultas a urgencias, mayor número de necesidad de hospitalización y consumo de recursos en unidades de cuidados intensivos, cirugía, hemodinamia, electrofisiología y otras actividades que son consideradas de alto costo en la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y fíjense que nos estamos llegando en una fase muy tardía de la enfermedad, donde quizás el impacto de todos estos recursos que se están empleando en la atención de estos pacientes no va a modificar ya la mortalidad de los pacientes en esta fase. Fíjense cómo nosotros estamos acá en el oriente del país. Los Santanderes, tanto Santander como Norte de Santander, son departamentos que tienen una de las mortalidades más elevadas de individuos con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, nosotros estamos, digamos, en el ojo del huracán con respecto al problema de insuficiencia cardíaca. Y eso nos ha llevado a analizar propuestas que se están haciendo ya desde hace tiempo en otras latitudes, inclusive aquí mismo en nuestro país, en otras ciudades, en otros departamentos, que son las propuestas de las unidades de insuficiencia cardíaca. La unidad de insuficiencia cardíaca es una contrapropuesta al modelo de asistencia tradicional, en donde este modelo de atención tradicional está basado en la atención de la patología en fase aguda, ¿ok? Con visitas que son breves para resolver el cuadro agudo, visitas espaciadas y planificadas, no posibilidad de acceso en casos de descompensación, no posibilidad de educación sanitaria, basado en facultativos especialistas y no en enfermería. No hay una buena adherencia a las clínicas, a las guías de práctica clínica, y no hay coordinación de los niveles especializados con los niveles de atención primaria. La propuesta de las unidades de insuficiencia cardíaca sugieren que el rol central de la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca debe recaer más bien en el enfermero y no en el especialista en falla cardíaca. Facilitan el acceso del paciente, sobre todo a través de la detección precoz de cuadros de descompensación. Se basa específicamente en actividades de educación sanitaria por parte del personal de enfermería. Estimula y promueve el autocuidado de los pacientes. Promueve la adherencia a las guías de práctica clínica al facilitar la titulación y la indicación de la prescripción de terapias específicas para pacientes con insuficiencia cardíaca. Permite un abordaje multidisciplinar de la patología y promueve la continuidad de los cuidados, ya que facilita una coordinación entre el nivel especializado y el nivel de atención primaria. Para nosotros como institución tenemos claro que nuestra misión y nuestra visión es la de generar una provisión de servicios médicos de alta complejidad con estándares de calidad muy elevados, pero que a la vez estén comprometidos con el concepto de humanización y de atención integral. Por lo tanto, encaja completamente en nuestra visión y nuestra misión el concepto de unidad de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, nuestra unidad de insuficiencia cardíaca nace ya en junio del 2021, es decir, recientemente cumplimos 2 años de funcionamiento. Sin embargo, no es hasta el 1 de octubre de ese mismo año cuando comenzamos actividades asistenciales. Durante este periodo de junio, la tarea de necesaria para la
¿ok? Y una vez ya autorizada por el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, iniciamos con el reclutamiento de pacientes a partir de esta fecha. Para hoy ya nosotros tenemos reclutados más de 135 pacientes dentro de la unidad y activo tenemos cerca de 100 pacientes en la unidad de insuficiencia cardíaca de la institución. ¿En qué consisten las actividades? Básicamente en que promueve la generación de programas de educación, seguimiento y tratamiento, promueve el aumento de la adherencia al tratamiento, disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, disminuye los reingresos y visitas a urgencia de pacientes con insuficiencia cardíaca y buscamos reducir la estancia hospitalaria de los pacientes que están ingresados por insuficiencia cardíaca. Esto lo logramos a través de una serie de actividades que no solamente están dentro del contexto de una consulta médica ordinaria, sino que está alrededor de una serie de actividades de educación que le permiten al paciente apoderarse de su autocuidado, enseñándole herramientas de identificación, de descompensación temprana y de conductas de cambios en su tratamiento autodefinidas por el paciente y supervisadas por la unidad de forma remota. ¿En qué basamos eso? En un programa completo de educación sanitaria que incluye el reconocimiento de los síntomas, las recomendaciones con respecto a dieta y control de líquidos, los hábitos tóxicos, como por ejemplo programas de desintoxicación de drogas ilícitas, cesación tabáquica, sedentarismo, igualmente consejería con respecto a viajes, vacunaciones, estado de ánimo, ¿okay? Es importante el abordaje desde el punto de vista de educación sanitaria de lo que es el estado de ánimo del paciente y de su grupo familiar y cuidadores, actividades sociales que puede desarrollar el paciente con insuficiencia cardíaca, actividades físicas y de ejercicio, tratamiento farmacológico, adherencia al tratamiento y control de peso. Todas estas son, digamos, objetivos generales que se persiguen en el programa de educación sanitaria de los pacientes que se encuentran en la unidad de insuficiencia cardíaca. Y esto lo logramos a través de una conjunción entre actividades presenciales y actividades telemétricas a través de consultas por videollamada, seguimientos por WhatsApp, por mensajería de WhatsApp, correo electrónico, etc. Asimismo, la unidad de insuficiencia cardíaca de la Clínica Medical Duarte ha generado un espacio de atención de pacientes que es denominado Hospital Día. El Hospital Día consiste en un área donde se ingresa temporalmente al paciente que tiene algún grado de descompensación de su falla cardíaca, pero que no es tan severo como para ameritar su ingreso al departamento de urgencia, y donde se pueden entonces administrar cierto grupo de fármacos como diuréticos, hierro, levosimendan, antiarrítmicos, etcétera, para tratar de rescatar al paciente de esa fase de descompensación parcial y evitar así su hospitalización. La estancia en esta unidad es corta y generalmente no sobrepasa las 6 horas. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de uno de nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca, al cual uno de nuestros primeros pacientes de la unidad, al cual se le hizo una restitución de hierro parenteral, que como la guía así lo sugiere, con hierro carboximaltosa. Eso lo vamos a ver dentro del ciclo de capacitaciones del protocolo de insuficiencia cardíaca, pero esta actividad nosotros la cumplimos dentro de ese espacio llamado Hospital Día, sin necesidad de generar un recargo en la atención de ese tipo de pacientes, ni en la urgencia ni en la hospitalización convencional, disminuyendo entonces, por lo tanto, el consumo de recursos por parte de la institución en la atención de estos pacientes. Asimismo, la multidisciplinariedad es importante en la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y en la institución tenemos la fortaleza de contar con una serie de servicios auxiliares a la unidad de insuficiencia cardíaca, entre donde los que destacan el servicio de rehabilitación, donde habitualmente pues, se hace una evaluación por parte del fisiatra desde el punto de vista
de la actividad física que el paciente de forma basal realiza. Se hace una evaluación funcional a través de test de caminata de 6 minutos y algunos otros estudios para evaluar la capacidad funcional y cardiovascular del paciente, y se inicia un programa de rehabilitación que hoy en día se ha considerado como el quinto pilar de la terapia fundamental de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto no es más entonces que un reforzamiento de ese concepto de multidisciplinariedad que ofrece la atención de pacientes con falla cardíaca en una unidad de insuficiencia cardíaca, en donde tenemos un servicio de imágenes no invasivas, electrofisiología, rehabilitación, hemodinamia, psicología, trabajo social, medicina interna, cirugía cardiovascular, radiología, nefrología, neumología, fisiatría, medicina del deporte, que van a permitir realmente satisfacer las necesidades múltiples que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá tenemos algunas de las actividades que hacemos en conjunto con pacientes de insuficiencia cardíaca, tanto en el área de capacitación por parte de enfermería, por parte del personal médico, los estudios de invasivos y semi-invasivos, consulta externa, hemodinamia, electrofisiología, cirugía cardiovascular. ¿Okay? Tenemos acá parte del grupo de pacientes que actualmente se encuentran dentro del equipo del programa de falla cardíaca y parte del equipo de cardiología que activamente participa del programa. No quiero dejar pasar esta digamos, participación sin comentarles algunos datos con respecto a indicadores de funcionamiento de nuestra unidad. Déjenme y aquí quiero hacerles un comparativo del primer semestre del 2022 con respecto al primer semestre del 2023 y que tiene que ver con las actividades que hemos desarrollado en nuestra unidad. Por cierto, la unidad también ya cambió de nombre, evolucionó, ya no es unidad de insuficiencia cardíaca, ahora es unidad de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar de la Clínica Medical Duarte, aumentando así la complejidad de la atención de este grupo de pacientes, ¿okay? Y ofreciendo realmente respuesta a una población realmente que así lo amerita en nuestro departamento y en el oriente completo del país. Entonces, fíjense cómo el número de pacientes incluidos en el programa ha aumentado en un 62% con respecto al primer semestre del año 2022. Tenemos que el número de pacientes que han asistido a consultas programadas también han aumentado en alrededor del 37% con respecto al comparativo entre esos dos primeros semestres del año. Vemos cómo la actividad dentro del hospital día se ha aumentado de forma impresionante con respecto a las actividades que nosotros generábamos. ¿No está compartiendo? Ah, perdón. A ver. Que no tengo puntero. Ahora sí. Ok, perdón. Bueno. Entonces, habíamos quedado acá que con respecto a las actividades dentro del hospital día,
ha sido impresionante el aumento de la necesidad de uso de esta dependencia con respecto, en comparación al primer semestre del año 2022. Hemos aumentado hasta un 90% el número de actividades dentro del hospital día, y eso ha generado un impacto impresionante en evitar el número de reingresos de pacientes. Y fíjense cómo los reingresos menores a 15 días después de su egreso del área de hospitalización hemos podido reducirlo hasta un 50% en comparación con el primer semestre del año pasado. Las consultas en el servicio de urgencia también se han reducido hasta en un 47% con respecto al primer semestre del 2022, y la mortalidad ha aumentado en un 33% en comparación con el primer semestre del 2022. Pero esto hay que analizarlo de manera correcta. ¿Cuál es el análisis correcto? Es que para el primer semestre del año 2022, nuestro número de pacientes no era tan grande y no teníamos una cantidad importante de pacientes con falla cardíaca avanzada. Para el primer semestre de este año, teníamos enrolado una cantidad, creo que, si no me equivoco, de 8 pacientes con falla cardíaca en estadio muy avanzado, y la mortalidad ha permanecido pues, en lo predicho para este grupo de pacientes. Por eso tenemos este aumento de mortalidad registrada, pero eso va en relación con el aumento de reclutamiento de pacientes con falla cardíaca avanzada. La titulación de fármacos también ha aumentado muchísimo con respecto al año pasado. Hemos visto que hemos aumentado en un 71% la titulación de fármacos, y esto va mucho en relación con la mejoría de los pacientes y la disminución de los reingresos. ¿Por qué? Porque las actividades que nosotros estamos generando dentro de la unidad nos ha permitido entonces apegarnos más a lo que son las recomendaciones de la guía, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y ahora a nivel institucional, que recientemente han sido ya revisadas y que son las que vamos a comenzar a socializar a partir de la semana que viene. En cuanto a las actividades de educación sanitaria, fíjense cómo ha habido un aumento gradual, sostenido, de las actividades con respecto a el periodo del primer semestre del 2022 en comparación con las del 2023. Y en cuanto al seguimiento telemétrico por parte de enfermería, igualmente hemos visto un aumento sostenido de este tipo de seguimiento de esta actividad. También comentarles lo que ya les había dicho, que nuestro centro forma parte de esta edición de Recolfaca, que es la 3.0. Sí, la tercera edición de Recolfaca, que es el Registro Colombiano de Falla Cardíaca, liderada por la Sociedad Colombiana de Cardiología. Somos centro reclutador y actualmente estamos en el primer lugar a nivel nacional de reclutamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca para este registro. Para esta fecha estábamos en mayo con 69 pacientes reclutados desde noviembre del año pasado, que inició el periodo de registro para esta edición de Recolfaca. Hoy en día creo que ya estamos cerca de los 80 pacientes registrados, permaneciendo en el primer lugar a nivel nacional. Esto va a generar un impacto muy importante, no solamente en el reconocimiento de la institución como un centro de referencia, sino que también nosotros con esta data nos vamos a permitir conocer las características de nuestra población con insuficiencia cardíaca, para tratar entonces de esa manera de generar políticas de atención médica especializada para las demandas particulares de nuestros pacientes. Eso va a repercutir indudablemente en los resultados que vamos a ver a largo, mediano y largo plazo en los pacientes que nosotros seguimos en nuestra unidad. Actualmente entonces somos 29 centros activos a nivel nacional, y vuelvo a repetir con mucho orgullo, formamos parte de ese top 10 y sobre todo somos el primer lugar de esas instituciones que actualmente registramos para el Recolfaca. Pues esa era la intención de la presentación del día de hoy, hacer conocer a toda la institución, socializar a la institución y dar a conocer lo que estamos haciendo en el servicio de cardiología con respecto al tema de insuficiencia cardíaca, que es un problema que genera muchísima de la demanda de tanto recursos humanos como recursos tecnológicos y recursos financieros de la institución para la atención de estos pacientes.
por parte de la dirección comercial de la clínica, liderada por la doctora Luz Marina Sánchez. Se está haciendo un gran trabajo para tratar de ampliar las actividades de la unidad. Actualmente la unidad está atendiendo exclusivamente pacientes del programa de la EPS COSalud, que es nuestro aliado comercial con el cual tenemos una contratación de PGP, ¿ok? Pero en este momento nos acaban de dar la noticia muy buena de que vamos a comenzar ya con actividades comerciales de atención de pacientes con insuficiencia cardíaca bajo el programa de unidad de insuficiencia cardíaca con nueva EPS. Eso va a generar un impacto grandísimo, no solamente en la población que asiste a la Clínica Medical Duarte, sino que muy probablemente vamos a comenzar a atender pacientes que están asociados a esta EPS, pero que además están siendo evaluados en otras IPS, y vamos a tener un alcance mucho mayor, más allá de nuestros espacios físicos, en cuanto a la atención de insuficiencia cardíaca en nuestra región. Espero que a esto vamos poco a poco sumando otros aliados comerciales como Sanita, Fuerzas Militares, Conforiente, que ya se están conversando con ellos, para poco a poco ir ampliando esa población a atender y tratar también de ampliar los beneficios que ya hemos experimentado en nuestra experiencia de 2 años con el grupo de COSalud hacia esas otras poblaciones que pensamos que comparten muchas de las características de la población que actualmente estamos ya atendiendo. Entonces, la invitación es que a partir de hoy, todos los jueves, a partir de esta semana hasta la última semana de agosto, podamos encontrarnos acá de forma presencial en el Salón de la FUTS de la institución en el piso 11, a las 12 del mediodía, y por vía virtual por esta vía, para comenzar a socializar la guía de práctica clínica de atención de pacientes con insuficiencia cardíaca. Cada una de esta guía va a estar dividida obviamente de forma didáctica para que podamos irla socializando poco a poco, y los actores, digamos, principales de hacer esa capacitación son los integrantes del servicio de cardiología y de la unidad de insuficiencia cardíaca. Poco a poco los vamos a ir conociendo. La intención es que poco a poco también cada uno de ustedes, como médicos generales, médicos especialistas de todas las áreas de la institución y personal administrativo, puedan irse integrando a todas las actividades que nosotros hacemos para dar apoyo a estos resultados. Bueno. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Básicamente esto era una presentación de lo que es la unidad, pero ya en calor nos metemos a partir del próximo jueves, que va a ser ya el inicio de las actividades de socialización del protocolo con el tema de diagnóstico y clasificación de insuficiencia cardíaca. Gracias, doctora. Bueno. Listo. Bueno, hasta luego entonces y buenas tardes. Gracias.